Tenía unos 10 años y estaba en cuarto de primaria. Un día, durante el recreo, vi en la banca de un compañero algo que todos en el salón conocíamos, su piedrita de la suerte. Era pequeña, lisa, azul oscuro. Para un niño, esas cosas no son objetos, son amuletos. La tomé sin pensar demasiado y me la guardé en el bolsillo. Al principio sentí esa mezcla extraña entre emoción y nervio que tienes cuando haces algo que sabes que está mal. Caminé por el patio, vi a los demás jugar, escuché el escándalo normal del recreo y aún así no podía dejar de sentir cómo la piedra se hacía cada vez más pesada, no por lo que era, sino por lo que significaba. Después de dar varias vueltas sin poder concentrarme en nada, regresé al salón decidido a dejarla otra vez en su sitio. Pero apenas abrí la puerta, ahí estaba la maestra, una mujer tranquila, de esas que no necesitan levantar la voz porque con una sola mirada te leen la conciencia. Me vio, hizo una pausa breve y preguntó, ¿perdiste algo? No había enojo en su tono, había algo peor, certeza. Sabía exactamente lo que había pasado. Después vino la nota en la libreta, la llamada a mamá y la conversación en la dirección que me pareció eterna. Pero lo más difícil llegó en la noche. Mi mamá se sentó a mi lado, respiró hondo y me dijo sin gritos, sin drama, sin sermones, no esperaba eso de ti. 3 palabras, suaves, pero algo dentro de mí se rompió. Con el tiempo entendí que la vergüenza del error se va, pero la manera en que te dicen las cosas se queda. Y por eso, incluso a los 40, cuando alguien nos mira con decepción, sentimos el mismo nudo en el estómago que aquel día. Crecemos, dejamos atrás la escuela, las risas del recreo, los amigos de infancia, pero esa frase, no esperaba eso de ti, se queda guardada como un pequeño juez interior que aparece cuando menos lo esperas. Hoy quiero hablar precisamente de eso, de las palabras que no solo duelen, sino que te moldean, de esas frases que suenan a educación, pero que terminan convirtiéndose en una voz interna que nos vigila y nos limita, y de cómo podemos empezar a reconocerlas y reemplazarlas. Y aquí está la primera frase, la que todos hemos escuchado alguna vez y que nunca deberíamos decirle a un niño: me decepcionaste. A primera vista no suena terrible, incluso parece educada, casi elegante, pero justo por eso es tan peligrosa. Cuando un niño escucha esa frase, la toma al pie de la letra. No piensa, hice algo mal. Piensa, yo soy el problema, solo me quieren si soy perfecto. En ese instante, el amor deja de ser amor y se convierte en un examen eterno. Y así, toda mi vida traté desesperadamente de ser correcto, impecable, funcional, exitoso, solo para no volver a escuchar esa palabra, decepcionaste. Y aunque ya nadie la diga en voz alta, adentro queda ese murmullo, pudiste hacerlo mejor, otra vez fallaste. La Asociación Americana de Psicología, en un estudio de 2018, mostró algo muy claro. Los niños a quienes se les elogia por rendimiento, solo cuando logran algo, crecen más ansiosos, inseguros y dependientes de la aprobación externa. Necesitan constantemente que alguien les confirme que son suficientemente buenos. A veces pienso que si mi mamá me hubiera dicho algo más fuerte, incluso una regañada brusca, habría sido más fácil. El dolor físico se olvida. Las palabras de decepción, no. Y la ironía es que esta frase la dicen, sobre todo, personas que también cargan el miedo a decepcionar. Personas que crecieron bajo esa mirada crítica y ahora repiten, sin querer, el mismo guión. Así heredamos esta herida como si fuera una reliquia familiar, algo que no sabemos dónde poner, pero tampoco nos atrevemos a tirar. Entonces, ¿qué podemos decir en su lugar? ¿Cómo expresar lo que sentimos sin lastimar? Aquí van algunas frases que vale la pena tener a mano. Estoy triste por lo que hiciste, pero te quiero igual. Vamos a resolverlo juntos. Con eso, separas a la persona de su acción. El amor sigue siendo incondicional, incluso si el acto fue incorrecto. O también, veo que tú también estás frustrado. Pensemos cómo arreglarlo. Reconoces su emoción, le das esperanza. Un error deja de ser una condena y se convierte en una tarea que se puede resolver. Claro, al principio se siente raro. El lenguaje de la amor-condición lo aprendimos desde niños, pero cada nueva frase es un ladrillo en el fundamento de otra forma de relacionarnos, una forma donde es seguro crecer, equivocarse, levantarse, una forma donde puedes ser humano y no perfecto. La siguiente frase parece sensata, casi noble, se disfraza de sabiduría
y de esa intención de formar carácter, pero en realidad es solo una manera elegante de enseñarle a un niño a fingir que no le duele, porque cuando le dices, tú eres el mayor, sé más listo, cede, aguanta, él no escucha prudencia ni madurez, sino algo mucho más duro. Tus sentimientos estorban, tu dolor incomoda, haz como que no pasa nada y todos estarán tranquilos. Y ahí, sin darnos cuenta, comienza a aprender que para que lo quieran debe volverse pequeño, invisible, funcional, guardarse las lágrimas, tragarse la rabia y poner una sonrisa que no siente. Y claro que aprende rápido, entiende que ser conveniente vale más que ser uno mismo, y así nace ese adultito con ojos cansados y conducta impecable, porque cree que no tiene derecho a hacer ruido, a enojarse, a llorar, y la factura llega mucho después, a los 30 como burnout, a los 40 como un nudo en la garganta que no le permite pedir ayuda, mientras por fuera todos lo ven como la roca, el fuerte, el que sostiene a todos, pero por dentro sigue viviendo ese niño pequeño que solo espera que alguien, aunque sea una vez, le pregunte, ¿y tú cómo estás? ¿No te pesa? Como explica la psicóloga mexicana Silvia Olmedo, los hijos mayores suelen cargar más ansiedad y perfeccionismo porque crecen con la idea de que no pueden derrumbarse, ya que son la base de la familia, y así terminan convirtiéndose en adultos cuyo tono de voz no tiembla ni en los funerales, personas capaces de sostener deudas ajenas, crisis ajenas y dolores que no les corresponden, pero que rara vez se permiten llorar, pedir ayuda o simplemente reír sin miedo a decepcionar a alguien. A veces siento que somos un país entero de niños que crecieron demasiado pronto porque desde chiquitos nos enseñaron a aguantar, a ser los fuertes, a no hacer drama, a tolerar al jefe, a tolerar humillaciones, a tolerar relaciones vacías, y ese es el verdadero problema de esta frase inofensiva. No forma fortaleza, forma soledad, crea generaciones de hiperresponsables que saben salvar a todos excepto a sí mismos. Y si hoy le dijiste a tu hijo, sé más listo, tú eres el mayor, no te culpes, solo intenta decirlo distinto mañana, abrázalo y dile, veo que te dolió, veo que estás enojado, tienes derecho a sentirlo y estoy contigo, porque ahí empieza la verdadera madurez, permitirte y permitirle a otros ser humanos, con enojo, con lágrimas, con miedo, pero vivos. Y aquí viene la campeona del desprecio emocional, esa frase aspirina que usamos para curar rápido cualquier drama infantil. No exageres, no pasa nada. La decimos con voz suave, como para consolar, como para que el agua no se agite, pero mientras tanto el niño nos mira con los ojos llenos de lágrimas, esperando algo tan simple como un «veo que te duele, estoy aquí», y en lugar de eso escucha «tu tragedia es una tontería y tus sentimientos son infantiles e inútiles», y justo ahí, en ese silencio sin gritos ni escándalos, empieza a nacer la sordera emocional. Te duele la rodilla, ya no llores, se te va a quitar. Le da miedo la sombra del closet. No inventes, duérmete ya, aunque un día antes tú mismo le dijiste que, si no te portas bien, viene el coco. Así que no son solo palabras. Y para quien crea que exagero, ahí están los datos. Estudios del Instituto Mexicano del Seguro Social muestran que los niños cuyas emociones fueron minimizadas de forma constante tienen, ya en la adultez, una probabilidad mucho mayor de desarrollar problemas gástricos, cardíacos o de tensión, porque el cuerpo termina cargando, en forma de espasmos, rigideces y dolores silenciosos, todo aquello que alguna vez se les prohibió sentir. Lo más irónico es que decimos, no pasa nada, no porque seamos fríos, sino porque tenemos miedo. Miedo a esa emoción pura y vulnerable del niño, miedo a no saber qué decir, miedo a fallar, miedo a que nos rebase. Y entonces elegimos lo más fácil, 2 palabras rápidas, y hacemos como que el problema desapareció. Pero cuando le negamos a un niño el derecho a sentir dolor, sin querer también le negamos el derecho a sentir alegría, porque así crece alguien para quien tanto la tristeza como la felicidad se viven detrás de un vidrio grueso, se ven, pero no se sienten. Muchos crecimos en casas donde un niño podía caerse, hacerse un hoyo en la rodilla y escuchar, no llores, tú eres fuerte, cuando en realidad solo era un chiquito confundido, sangrando y tratando de entender qué está pasando. Por eso, si un día te descubres diciendo esa frase, detente un momento, respira y cámbiala por algo diferente. Veo que te duele, o que tienes miedo, o que estás triste.
te ayudo, estoy contigo. Esta frase no cría a un débil, como muchos creen, cría a alguien que sabe estar vivo, porque quien aprende a sentir el dolor, algún día podrá abrirle la puerta completa a la alegría. Hay frases que parecen inofensivas, casi como una brisita de primavera, y esta es una de ellas. Mira a los demás. 3 palabras. Cortas, supuestamente motivadoras, casi universales en la crianza, pero cuando un niño las escucha, no siente inspiración, siente una confusión enorme, una punzada de duda que suena a «¿entonces no soy lo suficientemente bueno tal como soy?». Porque cuando a un niño le enseñan una y otra vez a mirar a los otros perfectos, deja de verse a sí mismo, ya no vive para descubrir quién es, sino para alcanzar a ese niño modelo que lee desde los 5, que todo lo hace bien, que siempre encaja, y poco a poco toda la vida se convierte en una tabla interminable de comparaciones. ¿Quién tiene mejor carro? ¿Quién una casa más grande? ¿Quién hijos más brillantes? ¿Quién vacaciones más lindas? Mientras dentro de él sigue vivo ese pequeño que solo quería ser amado sin condiciones, no por calificaciones ni aplausos, sino simplemente por existir. Y no lo digo al aire. Estudios universitarios ampliamente citados han mostrado que quienes fueron comparados constantemente en su infancia tienen, ya de adultos, un riesgo mucho mayor de desarrollar ansiedad, porque ese crítico interno crece directamente de los viejos «mira a fulanito», y ese crítico te acompaña incluso ahora, susurrándote «tu colega es más exitoso, esa chica es más atractiva, tú otra vez te quedaste corto», y tú vuelves a sentirte como el niño paralizado frente al pizarrón mientras el resto de la clase ya salió al recreo. Los padres, claro, lo dicen con buena intención, piensan que la comparación es ese empujoncito mágico que te hará volar, pero lo único que logra es que caigas al enojo, a la vergüenza, a la sensación constante de soy menos. Todos cargamos con ese niño genio de la infancia, el que siempre ganaba concursos. Hoy probablemente vive en Bali subiendo historias sobre cómo escuchar a tu corazón, mientras tú todavía escuchas la voz de tu mamá diciendo ¿ya viste todo lo que él logró? Pero el problema no es él. El problema es que si creciste siendo comparado, luego comparas tú, a tu hijo, a tu pareja, a tus amigos, porque la comparación se vuelve un reflejo que alimenta la ansiedad sin que te des cuenta. Por eso, si un día te sorprendes a punto de decir mira a los demás, detente y elige algo distinto. Mejor abrázalo y dile, ¿sabes? Me gusta cómo eres, me gusta cómo te ríes, cómo preguntas, cómo encuentras tus propias respuestas. Mira todo lo que ya has hecho, mira cómo creces. Porque un niño no necesita ser mejor que los demás, necesita saber que ya es suficiente, que su valor no depende de competir con nadie, y ese conocimiento es el único terreno firme sobre el que se construye una vida feliz. No una carrera, no una comparación eterna, una vida. Hay frases que llegan como una broma, como un comentario inocente, pero en realidad suenan a sentencia de por vida, y esta es una de ellas. ¿Quién te va a querer así? A veces la dicen en tono de chiste, otras como supuesta motivación, bajito, casi en susurro, y justo por eso se mete en el alma como ácido, porque no es una pregunta tonta ni un consejo torpe, es un veredicto de soledad impuesto en la infancia. Y no exagero, un niño que escucha eso no piensa, tengo que mejorar, piensa algo mucho más doloroso, hay algo malo en mí, debo estar defectuoso, no soy digno de amor tal como soy, y desde ese día el amor deja de ser aire que respiras y se convierte en una recompensa por buen comportamiento, una recompensa que puede no llegar nunca. Yo también escuché esa frase, no siempre dicha con palabras. A veces estaba en una mirada cargada de decepción, a veces en un suspiro pesado cuando hacía algo incorrecto, y en esos momentos no me daban ganas de cambiar, me daban ganas de desaparecer, porque ese es el verdadero daño de estas palabras. No motivan, te enseñan a esconder tu esencia bajo la máscara de lo correcto y lo conveniente. La psicoterapeuta Susan Forward llamaba a esto amor condicionado. Te quieren no por quien eres, sino por quien deberías ser, y de esos niños luego nacen adultos que saben cuidar a todos menos a sí mismos, que son pareja ideal, amigo perfecto, rescatador profesional, pero que por dentro cargan una astilla constante. Si me relajo y soy yo mismo, seguro me abandonan. Y la ironía más cruel es que, ya de adultos, suelen encontrar justo a quienes confirman ese miedo,
porque el amor con condiciones, el amor que duele, el que exige, el que juzga, es el único idioma emocional que aprendieron de pequeños. A veces bromeo diciendo que después de escuchar esa frase tantos años, uno sale con un diploma de maestría en autoacusación, porque detrás de cada chiste de ese tipo siempre hay un niño o una niña que un día creyó que debía arreglarse, corregirse, pulirse para ser digno de afecto. En muchas familias esto se disfraza de cuidado. Con ese carácter nadie te va a querer, así nunca vas a encontrar pareja. ¿Quién va a aguantar a alguien tan necio? Y parece que lo dicen para proteger, pero en realidad es el miedo del adulto hablando, el miedo a que su hijo sea demasiado sensible, demasiado libre, demasiado vivo. Si te reconoces aquí, como hijo o como padre, detente un momento y cambia la frase. Dile: ahorita me cuesta, estoy enojado, pero te quiero y no me voy a ir. Permite que un niño memorice ese binomio. Me enojo, pero te quiero. Porque justo ahí, donde el amor no desaparece ni en medio del conflicto, no nace la ansiedad. Nace esa base emocional que dura toda la vida, esa voz interna que te dice: tienes derecho a ser tú. Tienes derecho al amor simplemente por existir. Hay frases que heredamos como si fueran parte del stand-up familiar, esas bromitas que van pasando de generación en generación. Tienes dos manos izquierdas, siempre hechas a perder todo, dichas con risa, con el clásico «no te lo tomes tan en serio», pero que en la mente de un niño se convierten en un mensaje clarísimo: soy torpe, mejor no intento nada. Y así nace la indefensión aprendida. El niño no deja de hacer cosas por flojo, sino porque aprendió demasiado bien que no le va a salir, y poco a poco empieza a evitar no solo los errores, sino también el simple acto de intentar. En muchas familias esto es casi un rito. El niño quiere ayudar, tira el jugo, rompe un plato, derrama agua, y en vez de escuchar un «no pasa nada», así se aprende, recibe un «debería quitártelas de una vez esas manos». Una sola frase, un efecto para toda la vida, y ahí tienes al adulto que teme pedir ayuda, teme iniciar un negocio, teme mostrar que no es perfecto. El psicólogo estadounidense Martin Seligman describió este fenómeno desde los años 70. Si castigas los intentos, la persona deja de intentar, y hoy lo vemos por todas partes. Generaciones enteras que buscan en Google cómo colgar una repisa, y aún así ven 3 videos más, por si la vuelvo a regar y me lo echan en cara. Adultos que posponen arreglos, proyectos, conversaciones, porque a los 8 años les dieron el diagnóstico emocional de manos de mantequilla, y ese mismo reflejo aparece después en el trabajo. Mejor me callo, no vaya a decir una tontería. Lo más irónico es que casi nunca se dice con maldad. La mayoría de las veces es cansancio, prisa, estrés del adulto que quiere que todo salga rápido, mientras el niño apenas está descubriendo el mundo, pero en lugar de un «vamos a ver qué pasó», sale una burla, y en lugar de un «intentemos otra vez», aparece un «ya, déjalo, yo lo hago». Y así, sin gritos, sin golpes, no enseñamos autonomía, enseñamos miedo a la iniciativa. Pero también hay una buena noticia. El «lo arruiné» es, en realidad, uno de los aprendizajes más importantes de la vida, porque sin él no hay experiencia, no hay creatividad, no llega la confianza. Por eso, si la próxima vez tienes en la punta de la lengua un «lo echaste a perder», detente un segundo y cámbialo por algo como «no pasa nada, ahora ya sabemos cómo no funciona, lo intentamos otra vez de otra manera», y justo en ese instante el niño no aprende miedo, aprende valentía, la valentía de probar, fallar y levantarse, y de esa valentía nacen después los adultos que no temen crear cosas nuevas, tomar decisiones, arriesgarse y sí, incluso colgar una repisa sin ansiedad y sin revisar YouTube 10 veces. Hay frases que suenan casi como una revelación, como si un adulto sabio te compartiera la verdad dura de la vida. Sé realista, o la versión más elegante, no sueñes tanto. Baja de las nubes. Se dicen con esa mezcla de cansancio y autoridad, como si vinieran de alguien que ya lo vivió todo, pero en realidad son la forma más educada de matar el futuro dentro de un niño, porque detrás de esas palabras casi nunca hay cuidado. Hay miedo, miedo del adulto que un día dejó de creer en sus propias ilusiones y ahora intenta protegerse del contagio de esa peligrosa esperanza infantil, apagándola del niño. Y así, poco a poco, la idea de soñar se vuelve algo vergonzoso,
casi infantil. Quieres ser músico, eso no da de comer. Quieres poner tu propio negocio, muy riesgoso, mejor un salario fijo. Quieres simplemente ser feliz. La felicidad es no tener problemas. Y entonces la persona crece, consigue un trabajo normal, entre comillas, una hipoteca, un horario de 9 a 6, y un día, atrapado en el tráfico, descubre que piensa: ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Y para qué? En 2019, la Escuela de Diseño de Stanford publicó un estudio claro. La creatividad florece únicamente donde hay seguridad emocional, porque cuando un niño puede equivocarse, imagina. Cuando teme ser juzgado, memoriza respuestas, y así terminamos criando no soñadores, sino sobrevivientes, no creadores, sino ejecutores. Muy buenos ejecutores, sí, pero desconectados de su propio rumbo. Pero soñar no es un lujo, es un compás interno, la brújula que orienta lo que somos, porque son justamente los que soñaban tonterías quienes inventaron aviones, compusieron música, crearon canales de YouTube, fundaron empresas y cambiaron el mundo, mientras los realistas llenaban informes y apagaban incendios ajenos. Por eso, si te sorprendes a punto de decirle a un niño, no inventes, detente un segundo y cambia el guión. Cuéntame, ¿cuál es tu idea? Permite que su idea, aunque sea pequeña, viva al menos en tus palabras, porque cuando a un niño se le permite soñar, crece alguien que no teme vivir. Sabes, después de contar historias así, mucha gente me escribe en los comentarios algo como: sí, mis papás dijeron cosas duras, pero lo hicieron con buena intención. Y es verdad, ningún adulto se despierta por la mañana pensando: hoy voy a destruir la autoestima de mi hijo. Todos quieren hacerlo bien, todos quieren amar, pero a veces el amor se cansa y entonces habla como enojo, como grito, como impaciencia o con la voz vieja de nuestras propias heridas. Pero el punto no es buscar culpables ni exigirnos perfección. No se trata de convertirnos en padres impecables que nunca se equivocan, sino de darnos cuenta y empezar a hablar distinto, porque cada frase suave es un antivirus contra los viejos programas. Cada estoy contigo, cada te entiendo, cada creo en ti, es un ladrillo en la construcción de un hogar emocional donde un niño puede crecer seguro y donde un adulto puede, por fin, vivir y no solo reparar lo que duele. Que este video sea un recordatorio. Las palabras no son detalles, son arquitectura del alma humana, y si llegaste hasta aquí, significa que ya empezaste a construir algo hermoso. Así que intenta hoy decir algo diferente. Donde antes sonaba un «ya deja de soñar», di «¿y tú qué sueñas?». Donde querías gritar «abraza». Donde antes te alejabas, detente un segundo y mira a los ojos. Esa es la verdadera forma del amor adulto. No ciego, sino consciente. No perfecto, pero vivo. Y si quieres seguir profundizando, mira mi otro video, 10 frases que sanan a un niño y a un adulto. Está en el primer comentario fijado. Es como el reflejo opuesto de este tema, no sobre lo que hiere, sino sobre lo que cura. Cuéntame en los comentarios cuál de las frases de hoy fue la tuya, o quizá escuchaste alguna distinta. Comparte, no te guardes nada. Tu historia puede ayudar a alguien más. Y si esto resonó contigo, deja un like y suscríbete para que no se pierda. Es tu manera de decir sí, esto también es sobre mí, y quiero aprender a hablar distinto. El mundo no necesita guiones perfectos, necesita gente viva, gente que se equivoca, aprende y sabe hablar con amor. Mucho cariño para ti.